Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Bien. ¿Y con quién vamos a hablar ahora, Adriana? Bueno, ahora vamos a escuchar este micro que nos envió Eric Omaña. Eric Omaña, ingeniero académico, es un exdirector del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, dictó clases en la Universidad Central de Venezuela, estuvo en PDVSA, Petróleo de Venezuela S.A., y como decía antes, se presenta como militante y como una persona que trabajó siempre con los sindicatos. Él está en Mérida, y desde ahí nos cuenta cómo se está viviendo todo este proceso. Lo busqué porque sabía que no estaba en Caracas, porque siempre tenemos noticias desde Caracas. ¿Qué pasa en otros lugares? Escuchamos a Eric Omaña entonces. Quizá lo más importante de ese contexto es que durante el presidente Chávez, el imperialismo, el gobierno de Estados Unidos realmente se enfrentaba a nosotros, a este pueblo, a través de terceros, a través de la derecha local. Y bueno, daba su apoyo, pero no aparecía como una figura predominante. Hoy en día es una figura predominante. Te puedo decir que, por ejemplo, para el día 23 de enero, que fue la fecha en que el señor autoproclamado Guaidó se lanzó en una plaza pública a decir que era presidente, ese día convocó, la movilización fue convocada por el vicepresidente de los Estados Unidos, por Mike Pence. O sea, las cosas que se están haciendo aquí, ahorita no está convocando la derecha, no tienen poder de convocatoria. Las convocatorias vienen por vía Twitter y vía WhatsApp y todos estos mecanismos de cibernéticos modernos vienen directamente de los Estados Unidos. John Bolton, el señor Abrams, incluso un diputado que nosotros aquí, senador, perdón, del estado de la Florida, que se llama Marco, pero nosotros lo llamamos narco, por narcotráfico, porque de verdad, además el tipo, su familia está vinculada al narcotráfico allá en Miami, que se llama Narco Rubio. Para nosotros, se llama Marco Rubio, nosotros lo llamamos Narco Rubio. Entonces son las personas que están convocando a las marchas acá, realmente. Su poder de convocatoria muy limitado, no se parece a las convocatorias que llegó a hacer Leopoldo López en el año 17, con una famosa salida muy minoritaria. Claro, ahí también juega el factor de que mucha gente se ha ido de Venezuela, son indiscutibles, y mucha gente de ellos, o sea, mucha gente violenta, guarimbera, como le decimos acá, se han ido de Venezuela. Entonces su poder de convocatoria cada vez más mermado. ¿Qué ha sucedido entonces en ese contexto a partir del 30 de abril, cuando hubo la intentona golpista, o la última intentona golpista, porque ha habido varias intentonas golpistas? Te recuerdo que, por ejemplo, en agosto hubo otra intentona, este año hubo una intentona incluso de magnicidio, y no solamente de magnicidio, yo diría de estadicidio, porque intentaron atacar al presidente Maduro en un acto militar en una calle pública, la avenida Bolívar de Caracas, y ahí estaba junto con él prácticamente todo el mando político, el presidente de la Asamblea, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema, gobernadores y el alto mando militar. O sea que era como un ecocidio, un estadocidio, perdón. Ya me estaba metiendo en el tema ambiental. Bueno, ese contexto, ubicándose así a partir del 30 de abril, tenemos un intento de golpe que en la mañana nadie sabía qué estaba pasando, muy temprano. Yo vivo en Caracas, en una zona de clase media, muy oposicionistas. Nosotros aquí le llamamos escuálidos, porque son pocos, pero a veces son bastantes, no son tan escuálidos, pero hoy en día están casi que en el máximo de la escualidez porque son muy pocos. Pero sí, desde su casa a las 6 de la mañana empiezan a tocar cacerolas y a pegar gritos y tal. Y bueno, fue que nos enteramos que estaba pasando algo que se viene a saber como una hora posterior. Pero cuando ya uno se pone pues en tensión, pero empezamos a ver que más ningún militar se está pronunciando en el resto del país, que no hay movimiento. Uno empieza a llamar a los compañeros en otras ciudades, en Barquisimeto, en Puerto Ordaz, amigos nuestros, no está pasando nada por allá. Es más, había estado la República donde la gente ni siquiera sabía que estaba pasando algo en Caracas. Y bueno, ese estado de
de intento de golpe de Estado fue encabezado por el propio señor autoproclamado, señor Guaidó, y el señor Leopoldo López, y se marcó entre una cosa que ellos llaman Operación Libertad, que nosotros aquí en Mamadera de Gallo, sabes que los venezolanos somos unos tipos muy mamaderos de gallo y unas tipas muy mamaderas de gallo, echar bromas, pues se dice la palabra si no entendimos que es mamadera de gallo, y entonces empezamos a decir que era la Operación Libertad de Leopoldo López, que fue un tipo líder, el más alto representante de la ultraderecha venezolana, incluso de descendencia mantuana, o sea, su tatarabuelo, pues eran gente que perteneció siempre a las oligarquías nacionales. Es un loco de carretera, un personaje del cual podemos hablar después mucho más. Y bueno, estaba preso en su casa. Y bueno, fue liberado ese día porque dentro de ese intento de golpe participó la cabeza o el director del organismo que le tocaba vigilarlo, que se llama el SEBIN. Ese se involucró en el golpe, bueno, y armó el mecanismo para ponerle una guardia que le permitiera salir e incorporarse con los alzados, que en definitiva no pasaron de 28 o 30 personas. Llevaron un grupo de militares, pero la mayoría los llevaron supuestamente para atender una emergencia que había en una cárcel del interior del país, y los estacionaron ahí frente a un aeropuerto militar que tenemos aquí en Caracas, que se llama La Carlota. Los estacionaron como a 1 kilómetro en un puente que estaba como a 1 kilómetro de ese aeropuerto, y bueno, la mayoría de los militares que estaban allí, oficiales, suboficiales y tropas, pues se fueron, pues desertaron, les desertó ese grupo, y se quedaron los realmente comprometidos con armas largas, unas tanquetas, y bueno, el gobierno muy sabiamente no los enfrentó, dejó que se desgastaran, y bueno, finalmente salieron corriendo por una embajada a los militares, Leopoldo López, etcétera, y en ese nivel, pues una situación controlada. A nivel del país no hubo tampoco mayores cosas. Hubo focos. En Caracas intentaron hacer una movilización que no pasó de 2 bolas lacrimógenas para dispersarla. Aquí en Mérida sí hubo focos, lo que te puedo comentar, que es lo que te interesaría saber qué pasó en Mérida para esa fecha del 30 de abril. Por ejemplo, aquí cerca de la población donde yo estoy, Tabay, por aquí Tabay, te explico, de la ciudad de Barinas, que es llano, a la ciudad de Mérida hay una sola carretera. O sea, esta carretera la cierran y los Andes quedan comunicados con respecto a Barinas, o sea, al centro de la ciudad por esa vía. Le quedaría solamente la salida hacia el Vigía, buscando conectarse con Barquisimeto. O sea, los Andes es una montañosa, entonces la carretera trasandina, lo que pasa en la trasandina es como la arteria principal, pues. Lo que pasa en la trasandina lo van a poder apreciar se va a magnificar. Sin embargo, fueron focos, algunos muy violentos. Esta zona queda relativamente cerca de Colombia, entonces se sabe de la presencia de paramilitares, de mafias que están aquí instaladas, mafias delictivas, que hacen combinación con los paramilitares. Mafias que no le interesa evidentemente para nada de este proceso bolivariano, y bueno, esas mafias actuaron en esta contingencia, llamémoslo así, pero te repito, de manera de foco. Pues aquí, por ejemplo, en el Tras de Tabay, en el caso de esta población, quemaron unos vehículos viejos, abandonados. Más adelante, en la población que llaman Los Llanitos, quemaron basura y se atrevieron a meterse en el cementerio, y cual película de los Trones, que yo no la he visto, pero dicen que está de moda, sacaron unas urnas y las quemaron. Se supone que esas urnas no tienen deudos, cadáveres adentro, porque seguramente ahí sí se arma la de San Quintín. Y en la ciudad de Mérida también, en los lugares tradicionales de la clase media alta, pues quemaron basura y quemaron cosas. Pero quizá la característica que te puedo decir de lo que ocurrió aquí en Mérida y ocurrió en Caracas, y que lo viví el 1 de mayo, pues yo pasé por la ciudad de Barinas, es grupos también de gente de la oposición en las esquinas, con una bandera venezolana de las viejas. Te comento que la bandera de Venezuela, Chávez ordenó y logró que se lograra la bandera que quería Bolívar, la bandera de 8 estrellas, que representan los 8 estados, las 8 provincias que conformaron la Venezuela
Venezuela de entonces. Y esa bandera que faltaba era la región Guayana. Bueno, la gente de la oposición, los escualios, pues salen a la calle con su bandera de 7 estrellas, un poco para la contra. Pero bueno, quizá la característica más interesante que nos llamó la atención es que ni el pueblo chavista ni el pueblo opositor se le suma. O sea, pasan y hay una indiferencia. El pueblo chavista antes a ese tipo de personas le respondía, le gritaban cosas de los carros, se decían cosas. Ahora, como se dice aquí, ni los ignoro, pues, ni los ignoro, para no decir que los ignora. Ni siquiera le da el tupe de ignorarlo. Y la gente del pueblo opositor también pasa, ya no que, o sea, se ha mermado totalmente el tema de la movilización del pueblo opositor. Eso sí, de noche hacen cacerolazo y cuando se reúnen en grupo hablan de matar chavistas, pero cuando te ven por ahí se caen a brazos contigo. Un hecho interesante fue que ahorita con el apagón que tuvimos, el sabotaje eléctrico, pues ese pueblo chavista y ese pueblo opositor se conseguían buscando el agua, poniendo la luz, en la noche como no había luz se ponían a jugar dominó, etcétera, etcétera. Esa es más o menos la situación que te puedo comentar por ahora de la ciudad de Mérida, de sus alrededores. Hacia el Vigía, que es la otra parte importante del estado de Mérida, no tengo mayor tipo de información, hay un control muy estricto ahí del chavismo, igual que sucede en Barinas. O sea, en los lugares donde el chavismo tiene control, no se ve mayores movilizaciones. En el caso de Mérida, como no sé si te lo dije, la ciudad de Mérida y el estado de Mérida, el gobernador y el alcalde de la ciudad, que es el lugar donde hay mayor número de votos, pues son de la oposición. Y eso permite, pues, cierto desarrollo de estos grupos mafiosos y paramilitares. Pero el resto, pues, no es así. Ahorita hay una calma, pues, quería cerrar con esto, que hay ahorita una discusión nacional, que si te metes en la página web www.patria.org.b, una discusión nacional promovida por el gobierno para rectificar en un montón de cosas porque tiene que hacerlo. Porque aquí estamos fallando en política económica, en política monetaria, en muchas cosas. Muchas fallas, pero el chavismo duro quiere, evidentemente todos queremos que se corrija, el pueblo opositor también quiere que se corrija. Aquí los huevos crecen como crece el dólar, pues. Aumentan el dólar, aumentan los huevos. Entonces, y aumenta la comida, aumenta todo, y a todo nos está afectando. Bueno, con esto espero haber cumplido en parte lo que te hayas planteado. Saludos. ¿A quién estábamos escuchando? Estamos escuchando a Eric Omaña, ingeniero en higiene y seguridad en el trabajo, que estuvo dictando clases en la Universidad Central de Venezuela, que estuvo trabajando en PDVSA, Petróleo de Venezuela, y que es un militante y es una persona que ha trabajado con los sindicatos toda la vida. Interesante, bueno, al final que dice que, bueno, hay que cambiar muchas cosas. Digo, también rescato esto de como que el chavismo siempre vivió en un estado de crisis, de caos. Permanente. De guerra, ¿no? Podemos hablar ahora incluso hablando de estos sabotajes eléctricos que afectaban a todo el país. Digo, bueno, queda claro que son ciberataques o que están muy cerca de serlo en todo caso, ¿no? Bueno, esta es una guerra, pero no es la guerra tradicional. Son las guerras nuevas, que puede ser la guerra de cuarta generación, que puede ser la guerra híbrida, donde se utilizan toda una serie de instrumentos que no son las armas directamente, sino los sabotajes, como en este caso, crear situaciones económicas desesperantes, hacer circular noticias falsas, acusar permanentemente al gobierno de cualquier cosa, desacreditarlo frente a la persona, crear un clima psicológico de mucha tensión y de mucha, digamos, también violencia. Estas son las nuevas armas, que no son tan nuevas, porque también es ya de la época de la Guerra Fría, no es que son nuevas, pero que se van, digamos, como perfeccionando a través del tiempo y también con la nueva tecnología, las redes sociales, etcétera. La cuestión es que el chavismo es Maduro, digamos,
probablemente por la presión que está viviendo, etcétera, pero se ha dado cuenta que hay que modificar algunas cuestiones. Entonces, el 4 y el 5 de este mes ha convocado a todas las organizaciones para que se reúnan y se han reunido para discutir sobre los cambios que se necesitan a nivel económico, que se necesitan a otros niveles, en otros ámbitos, para poderlo presentar, poderlo evaluar y ver cómo se da, digamos, un nuevo rumbo a este proceso que se define revolucionario. Mira, leo el titular de una nota de Infobae. Infobae, que sería como, bueno, una voz oficial prácticamente del gobierno de Estados Unidos, si pensamos, de fecha 7 de mayo, dice Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, anunciará sanciones contra la corte chavista e incentivos, entre comillas, para los militares venezolanos que le den la espalda a Nicolás Maduro. Esto dice el vicepresidente de otro país, digamos. De otro país, exactamente. Antes las intervenciones, digamos, norteamericanas eran como más solapadas. No eran tan evidentes. Ahora, en cambio, salen a luz y dicen lo que ellos piensan que se tiene que hacer como estrategia para tumbar al gobierno de Maduro. Y ahí salió un documento que después lo han hecho desaparecer porque realmente era vergonzoso, donde se mofaban y al mismo tiempo se enorgullecían los Estados Unidos de todas las medidas que tomaron para poner de rodillas al pueblo venezolano. Como eso iba a ser contraproducente, fue sacado, pero hay una organización que tuvo la posibilidad de recuperarlo y de tenerlo y está dando vueltas en internet. Bien, digo, ningún análisis, opinión o situación que uno lea, analice o escuche sobre Venezuela, me pregunto, ¿no puede verse sin pensar que esto es un estado de guerra de alguna manera? Es un estado de guerra y la guerra puede llegar a ser una verdadera guerra, porque lo vamos a ver después de la entrevista a Marco Teruggi, puede llegar a tener un empleo de armas. No se habla tanto de invasión norteamericana porque desataría realmente una catástrofe internacional, porque los rusos no lo van absolutamente a permitir. Esto está muy claro. Se han encontrado Lavrov y se han encontrado con Mike Pence para poder hablar sobre la situación en Venezuela. Y no han llegado a ningún acuerdo. Sigue el diálogo, está abierto el diálogo, pero evidentemente que las posiciones son totalmente diferentes. Los rusos no quieren salir, como han sido invitados por los Estados Unidos, de Venezuela. Tienen invertidos millones de dólares en Venezuela, apoyan a Maduro, así como China, que ha invertido todavía más en Venezuela. Los rusos acusan a los Estados Unidos de tener una política muy agresiva y que todo lo que están haciendo no es llevar ni la paz ni la democracia, sino más bien a socavarla. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.